Estoy seguro que si hablamos de entrenamiento para los brazos, lo primero que se te ocurre es entrenar los bíceps. Pero si te dijera que los tríceps ocupan 2/3 de tu brazo, los tríceps son una parte fundamental para la estética y la dimensión de tu brazo. Y no, con solo 2 ejercicios no va a ser suficiente para maximizar su desarrollo. Pero tranqui, porque en este vídeo te vamos a explicar absolutamente todo para poder sacarle el máximo partido en el gimnasio. Hola, soy Jordan Caporaletti, experto en biomecánica y director del Experto Universitario en Biomecánica, donde colaboramos con la UCAM para entregaros los mejores posgrados universitarios relacionados con el entrenamiento y la nutrición. Vamos a ver primero un poco la anatomía de los tríceps, que se forman por 3 cabezas. Una larga, una medial y una lateral. Las 3 cabezas tienen una única inserción, que es el olecranon, ese hueso que da la forma al codo básicamente. Pero tienen 3 orígenes distintos. De hecho, la cabeza larga tiene el origen en la tuberosidad infraglonoidea de la escápula, mientras que la cabeza lateral en la cara posterior del tercio superior del húmero y la cabeza media en el borde interno de la cara posterior de los 2 tercios inferiores del húmero. Pero tranquilos, ni yo me acuerdo a memoria eso y no te va a servir para tener un buen entrenamiento. Lo que sí te va a servir es lo que te voy a decir ahora mismo. De hecho, lo que realmente te interesa es saber lo que hacen los tríceps, y la función principal que tendrás que entrenar para maximizar su desarrollo es la extensión del codo. Lo que sí te interesa saber es que una de estas 3 cabezas es biarticular, o sea que pasa por 2 articulaciones. Pasa por el hombro y pasa por el codo. Por lo tanto, eso significa que podemos trabajar el tríceps con distintas posiciones de flexo-extensión de hombro. Y concretamente vamos a hablar de 3. La principal, la que hemos hecho toda la vida en el gimnasio, con una posición neutra con 0 grados de flexo-extensión de hombro, o sea, con el hombro en esta posición y el codo bien pegado al torso. La segunda es con la posición del hombro en toda otra posición, es decir, con altos grados de flexión. Y en este caso, lo que vamos a hacer es elevar el brazo, mantenerlo fijo y extender el codo. Y por último es tal vez una vía intermedia entre estas 2 posiciones iniciales que acabamos de ver, es decir, con unos 90 grados de flexión inicial de hombro, ¿vale? Por lo tanto tenemos 0 grados de flexión, altos grados de flexión y una posición intermedia. Y eso lo podemos hacer con muchos ejercicios distintos, porque ya veremos que hacerlo con polea, cambiando nuestra posición, o hacerlo con mancuerna, no es siempre lo mismo. Un ejercicio que se ha puesto muy de moda últimamente es la extensión katana, que consiste en extender el codo con altos grados iniciales de flexión de hombro, lo cual es bastante interesante porque permite estirar bien el tríceps en ambas articulaciones, tanto a nivel del hombro como a nivel del codo. No sé por qué la llaman katana, porque las katanas no se sacan por detrás, sino se sacan por la cintura. Pero bueno, el ejercicio sigue siendo bastante interesante, ya que con la polea no solo tenemos mucha tensión al principio del recorrido, no solo tenemos mucho torque al principio del recorrido, sino que también podemos tenerlo al final. Mientras que si cambiamos una polea por una mancuerna, vamos a tener mucha resistencia al principio, mitad del recorrido, pero ninguna al final en máxima contracción del tríceps. Mientras que variantes de extensión de codo, llamadas también push down, con 0 grado de flex extensión de hombro, o sea, con el codo bien pegado al torso, le podemos hacer básicamente solo con poleas, porque necesitamos de una dirección de la resistencia que vaya hacia arriba. Podríamos hacerlo con mancuernas en esta posición, estilo patada, ¿no?, de tríceps. Lo único es que el rango de recorrido resistido sería muy corto, porque sería solo esta parte del movimiento. Esta ya no está trabajando el tríceps. Y para lo que concierne la parte intermedia, o sea, con 90 grados de flexión de hombro, podemos hacerlo exactamente como el primer ejemplo que hemos visto, tanto en poleas como con mancuernas. Como el típico press francés, donde mantenemos 90 grados de flexión de hombro, ¿vale? Y luego extendemos el codo. ¿Y qué pasa si hago una variante como el calf press? Pues en este caso lo que ocurre, si notáis la diferencia, es que no solo se está extendiendo y flexionando el codo, sino que también se está moviendo el húmero. Por lo tanto, tenemos tanto una flexo-extensión
de codo como una flexión-extensión del hombro. ¿Qué significa eso? Pues significa que la parte biarticular del tríceps no está cambiando su longitud, porque cuando se estira a nivel del codo, se acorta a nivel del hombro y viceversa. Así que sigue siendo una buena opción para entrenar el tríceps, pero no para entrenar la cabeza larga. Ahora que sabes la multitud de ejercicios y variantes que puedes usar, te vamos a decir cómo y cuánto tienes que entrenarlo para maximizar su desarrollo. Las veces que puede entrenar tríceps a la semana depende mucho del volumen total que le vas a dar. En general, a más volumen de entrenamiento, mejor es repartir en más días durante la semana. Si quieres darle mucha prioridad a los tríceps, intenta usar de 12, 15 o más incluso series semanales. Por lo tanto, en ese caso podría ser interesante entrenar tríceps unas 2 o incluso 3 veces por semana. Mientras que si vas a usar un volumen mínimo de mantenimiento, que podrían ser 3 o 6 series, hacerlo en una única sesión es más que suficiente. Así que, en resumen, las series con las cuales tienes que entrenar este grupo muscular no tienen que ser exageradas, aunque sí estoy seguro que has oído que el tríceps se responde mejor que otros músculos a altos volúmenes de entrenamiento. Lo que ocurre es que el tríceps no siempre se mide como grupo muscular para evaluar el volumen, la hipertrofia, y de hecho hay muy pocos estudios donde concretamente se han usado volúmenes muy grandes, lo cual podría llegar a sesgar cuando vamos a ver el volumen necesario por cada grupo muscular. Uno de los errores principales que se cometen a la hora de entrenar los tríceps es pensar que cambiar de agarre va a cambiar el estímulo en las distintas cabezas. Por ejemplo, pensar que con un agarre prono, supino o neutro, pues podemos llevar el estímulo a una parte concreta. Pues nada más lejos de la realidad, por un simple motivo. ¿Os acordáis cuando he dicho dónde se inserta el tríceps? Se inserta en el olecranon. No pasa en ningún momento por la muñeca, por lo tanto a tu tríceps le da lo mismo el agarre que vas a usar, porque no afecta a la pronosupinación ni de la muñeca ni del antebrazo. Lo que sí ocurre es que entrenar los tríceps pues lleva consigo unos agarres un poquito más cómodos que a largo plazo te permiten progresar mejor, y estos agarres suelen ser normalmente los que varían entre el prono y el neutro. Así que si quieres priorizar tu tríceps, aparte de meterle un adecuado volumen, una buena frecuencia y evitar estos errores, y sobre todo variar los ángulos de flexo-extensión inicial de tu hombro, también tienes que darle prioridad, por ejemplo, metiéndoles al principio de la sesión. Recuerda, un músculo prioritario se tiene que notar. Ponlo al principio de la sesión cuando estás más fresco y puedes echarle el máximo esfuerzo posible. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos donde subimos constantemente tips para mejorar tus entrenamientos y tus grupos musculares. Pero si de verdad quieres convertirte en un experto o en una experta, puedes darle al enlace aquí abajo en la descripción y ver toda la información necesaria de nuestros cursos post-universitario como el experto universitario en biomecánica.